esa sed por esa palabra. Fíjense que el salmista dijo que si tu ley no fuera mi delicia, en mi aflicción yo hubiera perecido. Mire la importancia de la palabra en medio de la aflicción. Nosotros no hemos visto a Dios, aquí nadie ha visto a Dios. Lo que hemos oído de Dios y sabemos de Dios lo que dice la palabra. Y el salmista dijo que si esa palabra no hubiera sido su delicia, en su aflicción él hubiera perecido. Es decir, que lo que lo mantuvo de pie fue la palabra, el consuelo de la palabra. Entonces, yo quiero que ustedes reciban esta palabra, porque las pruebas no se van a acabar. Las pruebas van a continuar. Pero se le va a hacer a usted más fácil si usted tiene la palabra del Señor. Entonces, cuando usted mira este capítulo número 26, se va a dar cuenta que algo que ayudó a Isaac a pasar los momentos difíciles fue la palabra que Dios le dio. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros estamos esperando la solución, y a veces la solución es la palabra. A veces lo que necesitamos no es dinero, sino una palabra de Dios, una palabra que nos consuele, ¿verdad? Y en esta preciosa hora yo quiero que ustedes reciban esta palabra, porque yo sé realmente que aquí hay gente que tal vez en esta hora no han podido mantener la palabra en medio de la prueba. Porque la Biblia dice, hermano, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. Por eso cuando llega la prueba, hay que entonces uno, como dice la Biblia, hacer el pie como de sierra y mantenerse uno en la altura de la palabra. Porque la palabra es la que nos va a sostener. Fíjense, la Biblia dice que el que edifica su casa sobre la roca, que es la palabra, vendrá los vientos, las lluvias, amén, las tormentas, pero la casa no se caerá porque está sobre la roca. Pero hay gente que lamentablemente han edificado su vida bajo el grifo del santo. La iglesia tiene que entender por qué es que se predica tanto la palabra. Porque es que lo único que a ti te va a ayudar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo estoy aquí de pie hoy por la palabra de Dios. Tú estás de pie aquí por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, amén, hará todo aquello porque Dios le envió. Porque esa palabra es la que nos sostiene. La Biblia dice que todo lo que usted ve, amén, en él es que subsiste. Todo está por la palabra. Todo existe por la palabra. El día que Dios, amén, gloria al Señor, determina otra cosa, lo va a hacer también a través de la palabra. Y por eso es muy importante que usted venga a los estudios bíblicos. Por eso es muy importante que usted tenga una relación personal con la Biblia. Porque a veces no va a estar el pastor, pero va a estar la palabra. A veces no va a estar el maestro, pero va a estar la palabra. A veces no van a estar los hermanos para que oren por ti, pero va a estar la palabra. O sea, la oración no te manda la palabra, pero la palabra te manda a orar. El ayuno no te manda la palabra, pero la palabra te manda a ayunar. La palabra. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y qué lindo que a este hombre le dicen claramente que no descienda a Egipto. Fíjense que se le apareció Dios. Y qué bonito, hermano, que en esta hora preciosa, ¿verdad? Nosotros podemos ver esto que es una historia, pero para nosotros es una enseñanza. ¿Por qué? Porque siempre en el momento que usted tenga difícil, va a haber una palabra que aunque no haya nadie, si usted la tiene, el Espíritu se la va a dar. Qué lindo. Siempre que tú entres en una crisis, en un momento difícil, la palabra es la espada del Espíritu. Siempre el Espíritu Santo va a usar la palabra para recordarte. Cuando pecas, la palabra te va a recordar que pecaste. Cuando lo haces bien, la palabra también dice la Biblia claramente que la gente que hace lo malo no tiene que venir a la luz para que sus obras no sean repetidas. Pero cuando uno hace las cosas como tiene que hacer, uno recibe alabanza de la palabra. Entonces hoy, yo quiero decirle que tal vez usted vino aquí a buscar una venda mágica, porque hay gente que viene a buscar vendas mágicas. No, aquí no hay magia, aquí no hay nada mágico. Aquí hay una realidad que es la palabra del Señor. Aquí nosotros no podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios dice la Biblia que Él dijo y fue hecho, Él habló y Él ejecutó. La Biblia dice que esa palabra no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello por el cual Dios le envía. Y hoy Dios la está enviando para eso, para que usted entienda que lo que le va a llevar a usted en su prueba es la palabra. Tú estás en prueba, la palabra. Tú tienes problemas, la palabra. No busques mucho la oración, busca la palabra. Palabra si puede en esta hora. Porque hay gente que busca la oración, pero si no tiene la palabra, va a pasar como el viejito que salía afuera y se vaciaba. Te llenas de oración aquí, pero allá te vacías porque no tienes la palabra. La palabra, por la palabra fue que Cristo venció al diablo. Por la palabra que nosotros nos mantenemos. La Biblia dice claramente, hermano,
que esa palabra daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra yo confiaré. O sea, la palabra. Y yo quiero que usted en esta hora salga con esa mentalidad de este lugar, la importancia de usted meterse en la palabra. En la palabra no te va a ayudar mucho saber cuántos hijos tenía Noé. Alábalo. Cuando venga la prueba, los hijos que tenía Noé no te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho que tú entiendas lo que Dios ha prometido, lo que Dios te ha dicho, lo que te toca a ti, cuál es tu herencia. Amén. ¿Qué es lo que te toca? ¿Con qué tú te vas a sostener? Gloria al que vive. Entonces, la Biblia dice que nosotros no podemos tener en poco las consolaciones que Dios nos ha dado. Dios nos ha consolado. La palabra es un consuelo. Acuérdense, hermano, que la palabra, amén, nos consuela. La palabra es la que nos anima. La palabra es la que nos fortalece. Dios se le apareció a Isaac cuando Isaac hubo una hambre. Y mire qué cosa tremenda, hermano, porque yo meditaba 3 formas de Dios tratar con nosotros. Miren, a veces Dios te prohíbe cosas. A veces hay cosas que Dios nos prohíbe en medio de la prueba. En medio de la prueba hay cosas que tal vez yo pueda hacer que usted no puede hacer. Hay pruebas que tal vez aquel en el momento dado Dios le da la oportunidad de hacerlo y a ti no te da la oportunidad de hacerlo. Me explico para que usted me entienda. Hay a veces que en el medio de la prueba Dios permite que tú salgas a buscar ayuda. Pero hay gente que en medio de la prueba Dios le dice, estate quieto, no te muevas. La Biblia dice que a Abraham Dios le dio a escoger. Si él quería descender de Egipto, no descender. Dios no le puso pero a Abraham. Y Abraham descendió. ¿Pero por qué? Porque Abraham, Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham en Egipto, donde fuera, iba a ser un hombre temeroso a Dios. Pero sin embargo a Jacob también, en Jacob le dio orden. Le dijo, desciende a Egipto. Pero acuérdense que Jacob era un batallador. Desde el vientre de su madre estaba peleando con su hermano. Luchó con un ángel. O sea que Jacob era un hombre de guerra. Pero a Isaac no se lo permitió. Le dijo, no desciendas a Egipto. Y en momentos de prueba, por eso es necesaria la palabra. Para saber cómo yo voy a actuar en este momento difícil. Porque tal vez, hermano, mire, a veces usted ve gente que salen de Puerto Rico y ¿verdad? Por el Señor, y usted dice, pero ¿por qué? Porque yo tengo que orarle a Dios. Porque usted no se puede estar comparando con la gente porque no todo el mundo somos iguales. Hay gente que tal vez Dios le permite salir para allá afuera porque Dios sabe que allá afuera donde sea van a hacer el arriba, no buscar. Pero hay gente que Dios sabe que allá no van a poder trabajar. Mire, hermano, usted se va para Florida y Florida no es como aquí. En Florida número 1, usted no puede tener todo el tiempo que usted tiene aquí para buscar a Dios. En Florida usted va y los dos, si es un matrimonio, los dos tienen que trabajar. Porque ahí es muy cara la vida. Entonces no es lo mismo servirle a Dios usted teniendo 2 o 3 horitas para trabajar, amén, que tener que trabajar todo el tiempo para usted poder sostenerse. Entonces usted tal vez dice, ay, ¿por qué Dios no lo permite a mí? No, porque Dios conoce tu carácter, Dios conoce el mío. Y por eso es muy importante que en medio de la prueba usted busque la palabra que usted necesita para su momento difícil. Usted no se puede mover fuera de la voluntad de Dios, usted tiene que dejar que sea Dios, amén, que le dé la palabra que usted necesita. Si me muevo, si no me muevo. Fíjense que David, un hombre experimentado en batalla, sin embargo le preguntó a Dios si iba a entregar a los filisteos en sus manos. Y Dios le dijo, vete, que yo te lo voy a entregar. Y dice la Biblia que tuvo una victoria gigante, pero volvió a los filisteos al valle de Betilín, y él no se confió en su victoria, sino que volvió a preguntarle a Dios. Y Dios le dijo, no, ahora no te los voy a entregar, ahora voy a hacer que los voy a rodear. Amén, y los balsameras van a sonar, amén, como una copa las balsameras, y tú te vas a salir y lo vas a vencer. O sea, cambió la estrategia. Y por eso es muy importante la necesidad de la palabra en medio de la prueba. Entonces, mira lo que le dice Dios a este hombre, que no desciende a Egipto, que se quede allí en Gera y que habite allí como un forastero. Un forastero es alguien que no está en el lugar de él, alguien que está en un lugar que no es su lugar, eso es un forastero. Pero esa fue la orden que Dios le dio. Por eso, para que usted vea lo importante que es la palabra, porque había una hambruna, pero en medio de esa hambruna había una palabra de Dios. Yo no sé cuántos hayan aquí con maletas preparadas para irse para fuera de Puerto Rico, porque la gente cuando ve las situaciones como se pone enseguida salen corriendo, sin tener una palabra de Dios. Y eso le ha costado la salvación a la gente, eso le ha costado a la gente que ha muerto espiritualmente, porque usted no se puede mover por causa de hambruna, usted no se puede mover por causa de necesidad, ¿verdad? Porque la misma necesidad que usted está viendo ahora en el mundo entero, la Biblia dice que en el tiempo de Abraham también la hubo. Hubo una hambruna. Para el tiempo de Eliseo, todavía aquí no hemos comido los niños, pero para el tiempo de Eliseo se comieron los niños de tanta hambruna
problemas que había. Y en todos esos momentos Dios sigue siendo Dios. Por eso usted no puede moverse por las circunstancias. Usted tiene que echarle mano a la palabra de Dios. Lo que Dios le diga. Porque aún ahí, amén, donde estaba Gerard, donde estaba Isaac, dice la Biblia que sembró y cegó al 100 por donde había hambre. Donde nadie tenía, él se hizo rico. Alábalo si puede en esta hora. Donde nadie tenía, él prosperó. De tal manera que ya no lo querían al lado de ellos porque se hizo muy próspero. Alábalo. Mientras había necesidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué sucedía esto? Porque él obedeció la palabra que le dio. Entonces, en el medio de la prueba, tú necesitas la palabra de Dios. Y esa palabra es la que te va a sostener. Y esa es la palabra que sostuvo a Caleb. Caleb le dijeron, ese monte es tuyo. Y dice la Biblia que pasaron 40 años. Amén. Ahora tenía 80 y le dijo a Josué, dame ese monte, que tú sabes lo que Dios dijo. Tocante a ti, tocante a mí. Yo me imagino este hombre, hermano, porque este hombre estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, viendo gente morirse. Amén. Y imagínense, era un ser humano igual que usted, igual que yo. Pero lo que lo sostuvo fue la palabra de Dios. Él decía en su interior, decía, yo no puedo morirme aquí porque ahí hay una tierra que me dijeron que y yo tengo que entrar a la tierra que Dios me dio porque Dios me dio hombre para mentir y no hombre para mentir. Y le digo, hermano, si ustedes, lo que pasa es que a veces nosotros estamos viviendo un evangelio, que es un evangelio de emoción, un evangelio sin sustancia. Si nosotros aprendemos, porque mire, Dios no solamente quiere que tú tengas pruebas para Dios purificarte, sino que Dios quiere que tú aprendas de las pruebas. O sea, no es solo tener pruebas. Las pruebas no solamente no son para purificarte, las pruebas también son para enseñarte, para que tú adquieras experiencia, para que tú te hagas experimentado, alábalo, para que tú aprendas a contemplarte en cualquiera que sea la situación. Y hay gente que en medio de la prueba no han aprendido, porque si tú te pones a pensar hoy, tú estás de pie hoy por la palabra. Tú no estás de pie por otra cosa, tú estás de pie hoy porque esa palabra es vida, es espíritu. Porque esa palabra no vuelve atrás, porque esa palabra da todo aquello por el cual Dios le envió. Y la palabra dice que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él pensará. Esa palabra dice que 7 veces cae el justo, vuelve Jehová y lo levanta. Por eso que está de pie, alábalo. Amén, hoy tú estás aquí porque el Espíritu produjo en ti el querer poder hacer la palabra. La palabra, tú estás aquí, pero tú no la has descubierto porque nos hemos vuelto religiosos. Y estamos por el Señor tratando de vivir una vida conforme a una rutina. Pero usted tiene que aprender de su experiencia. Si nosotros hubiéramos aprendido nuestra experiencia, no estuviéramos como las olas del mar que van y vienen y vienen y van. Porque de todas ellas nos ha librado Dios. Él nos libró, Él nos libra y Él nos librará. Usted está de pie por el poder de esa palabra, porque Él dijo y Él les explicará todo lo que Él dijo. Y Él dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo y eso es lo que ha hecho. Pero a eso le damos la gloria a la oración. Es que yo oro mucho, no es la palabra. Amén, es la palabra la que te ha sostenido. Es la palabra. Acuérdense que al principio el verbo era con Dios y Dios era el verbo. La palabra es el poder de Dios, eso es la palabra. Y esa palabra ha ido trabajando en tu vida y tú no te has dado cuenta. La palabra vive es la que te ha santificado. Hoy si tú no te metes droga, no es porque no. Tú no te metes droga porque Dios llegó con su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, en esta preciosa hora usted tiene que oír esta palabra, porque este hombre, la victoria tuvo en la condición que le dieron. Si tú habitas en esta tierra como un forastero, yo voy a confirmar el juramento que te dio a tu padre. Porque toda esa tierra que tú ves, toda esa tierra es tuya. Pero está condicionada ¿a qué? A obedecer lo que te estoy diciendo. Habitar como un forastero. Y todo lo que Dios ha prometido está sujeto a que usted y yo obedezcamos lo que dice la Biblia. Esto no es una vez salvo, siempre salvo. Esto requiere lo que dice la Biblia. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Y no hace lo que yo te digo. Aquí hay que hacer lo que Dios diga para uno poder entrar al reino de los cielos. Aquí no se deje engañar. Aquí no es una vez salvo, siempre salvo. Amén. Usted tiene que lucharla con temor y con temblor. Los desobedientes no entran al reino de los cielos, dice la Biblia. Entonces usted tiene que oír la palabra de Dios, usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y si usted es obediente, por más fuerte que usted sea, usted no tropezará. Pelearán contra usted, pero no lo vencerán. Porque Dios está contigo como un poderoso Dios. Pero todo eso va a depender de que nosotros hagamos caso a la voz de Dios. Por eso él le dijo, si tú habitas como forastero, yo te voy a bendecir. Toda esa tierra donde tú estás, toda esa tierra yo te la daré en herencia, porque yo se la prometí a tu padre. Mira lo que dice, porque tu padre oyó mi voz y guardó mi palabra.
Aquí esa es la clave, oír y guardar. Por eso es que la Biblia dice que tenemos este tesoro en vaso de barro. El tesoro es la palabra. Esa es la excelencia del poder de Dios, la palabra de Dios. Qué lindo, aleluya. Y esa palabra es la que nos da la fuerza, la que nos da el ánimo. Mira, le digo, usted ve un demonio, puede ser que salga corriendo. Pero lo que le da autoridad sobre el demonio es lo que Dios le ha dicho. Eso es lo que le da confianza. Alaba. Y a veces tú sientes que las emociones te traicionan y sientes ganas de salir corriendo, pero te acuerdas que la Biblia dice que Dios te ha dado autoridad sobre el demonio. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? No buscamos medicamentos 445 para hay gente, no, esa comida no la el problema de la gente es que nosotros tenemos que aceptar esta realidad, porque nosotros, mira, la Biblia dice que Dios no se olvida de nuestra condición, se acuerda de que somos pobres. Y cuando tú mira lo que hizo Isaac mintió conforme a su padre hizo también. Para salvar su vida, dijo que su esposa era su hermana. Pero como Dios no se olvida cuál es nuestra condición, dice la Biblia que aún Dios usó eso para darle la seguridad que necesitaba. ¿Por qué? Porque cuando Abimelech lo vio acariciando a su mujer, reconoció y entendió que era su esposa. Le dijo, ¿por qué tú hiciste eso? Había traído un problema entre nosotros. Y ahora le dio una orden a todo el pueblo que nadie podía tocar esa gente. Porque el que lo tocara iba a morir. Mira, aún en tu fracaso, después que tú obedezcas y guardas la palabra de Dios, Dios no se va a olvidar de tu condición. Dios se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Dios sabe que en momentos dados vamos a claudicar porque somos humanos. Pero tú sabes algo, Dios no está buscando a nadie con una fe perfecta porque nadie la tiene. Dios está buscando gente que aún perdando. Y tal vez, amén, como aquel hombre que le podamos decir al Señor, Señor, ayúdame en incredulidad. Ayuda. Amén, que aún en momentos difíciles, usted puede decir, Señor, yo tengo miedo, pero tú dijiste esto. Tengo temor, pero tú me dijiste esto. Amén, las tiendas están chocando una con otra, pero tú me dijiste esto. Cuando oiga esto, aunque no se lo digamos, sabemos que así vivimos. Hay a veces que llega el temor, pero no permitimos que el temor nos enlace. No permitimos que el temor nos atrape, porque tenemos una palabra, hermano. Estamos metidos con la palabra, y la palabra es lo que te va a sostener. Y la palabra, todo lo que usted está sustituyendo con la palabra, lábalo si puede que estaba. Sin embargo, dice la Biblia, hermano, que cuando Dios le da instrucción a este hombre comienza a hacer, dice la Biblia, y habitó donde Dios le dijo. Entonces usted tiene que aprender, Dios sabe. Dios te prueba, pero Dios te da una palabra para que tú te sostengas en tu prueba. Yo no sé si usted ha visto, cuando muchas veces Dios permite, mire, cuando yo he tenido problemas y pruebas, que Dios ha permitido, siempre ha habido un aviso. Siempre Dios te da una palabra. O te lo dice por el profeta, o te lo dice en la predicación, o una palabra que tú leas ahí, te encuentras como que algo te está hablando de que viene alguna situación. Porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin primero avisar, siempre Dios avisa. Pero muchas veces nos olvidamos lo que Dios nos dijo. Entonces cuando ya nos sorprende, ahí se cumple lo que dice Santiago, no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido sobre ti, como si una cosa extraña sobre ti. No te puedes extrañar porque fue que Dios te lo dijo. Muchas veces venimos a acordarnos lo que Dios nos habló cuando estamos en el medio de la prueba. ¿A cuánto le ha pasado por eso? ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque ese es lo que da de Dios, esa es la forma de Dios operar. Porque Dios sabe que nosotros necesitamos esa palabra. Porque sin esa palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos esa palabra. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando yo tuve una situación, amén, que ustedes conocen, en esa situación, yo me acuerdo, hermano, que yo estaba en Sur, predicando por allá y estaba en un hotel quedándome. Y cuando yo estaba en ese hotel, hermano, Dios me habló una palabra. Pero me la dio, hermano, en forma de un cántico. Y yo no sabía que Dios me estaba preparando y que era lo que me iba a enfrentar. Y era un cántico, y el cántico decía, despierta, abre tus ojos, tú no estás solo, Dios contigo está. No te amedrentes por lo que veas, sigue adelante, solo pelea. El enemigo está convencido de que no puede jamás contigo, está buscando infundirte miedo para que sueltes lo que te digo, pero tú vas a pelear. Era Dios hablando, era Dios ministrando. Amén. Y yo decía, wow, pero yo no sabía eso, pero era Dios preparándome.
cuando llegó el domingo y el lunes, explota la situación, amén, que tenía que enfrentar. Pero ya Dios, amén, ve, porque son cosas, hermano, que a veces usted no se da cuenta, pero se acomodan al espíritu. Dice la Biblia que Dios acomoda a tu espíritu la palabra. Entonces muchas veces tú lo oíste, pero por eso es que tú ves que incluso cuando viene la prueba, el espíritu te recuerda la palabra que Dios te ha dicho. Porque está acomodada en el espíritu. Usted ve que yo estoy hablando de esto, tal vez usted está pensando en la alcapurria que dejó en su casa. O no sé lo que usted dejó en su casa cuando no salga de aquí. Amén. O está pensando en el McDonald's, en el Pegatrés, yo no sé lo que usted está pensando. Pero oiga bien, pero la cuestión es que aunque usted no le esté dando cabeza a lo que yo estoy hablando, esto no tiene que ver con tu cabeza, esto tiene que ver con el espíritu. Entonces el espíritu acomoda al espíritu la palabra de Dios. Amén. Y muchas veces uno dice, pero no fue que yo oí esto a mí. Entonces cuando tú empiezas a decir, no, si a ver que me acuerdo que el domingo ese era el mensaje que estaban predicando. A su nombre. Dale la mano que tanto y le están descubriendo. Aleluya, su nombre es gloria. Mire, hay gente que viene a la iglesia, yo prediqué hace poco en una actividad que tuvimos sobre eso. Hay gente que no entiende que la palabra es un espejo donde usted y yo tenemos que mirarnos, pero no podemos olvidarnos de lo que nosotros miramos en el espejo. Porque el espejo, hermano, es el que relata todas las cosas que hay en nosotros. Nadie puede ver su rostro por él mismo si no es por un espejo. Quiere decir que el espejo revela lo que tú y yo no vemos por nosotros mismos. Entonces tú no ves tu mañana, pero Dios sabe tu mañana. Y a veces la palabra, Dios nos está hablando de mañana. Dios nos está hablando de ahorita. Y muchas veces menospreciamos lo que vimos. ¿Qué es lo que vimos? Que dice la Biblia que el que ve, oye la palabra y no la hace, es comparar a un hombre que miró su rostro en un espejo, luego se va y se olvida lo que vio. Y muchas veces nosotros salimos de la iglesia y no tenemos la victoria en medio de la prueba porque nos olvidamos lo que vimos en el espejo. Lo que el espejo nos habló, lo que el espejo nos advirtió, lo que Dios nos habló, muchas veces se nos olvida. Y esto me recuerda a mí de dos ancianos que cumplían 50 años de matrimonio. Tenían 90 y pico años cada uno. Y me acuerdo que ellos, según la ilustración, ellos estaban celebrando 50 años de matrimonio. Y llegaron muchas familias a visitarlo, y imagínense, 90 y pico años, ellos estaban cansados de tanta visita y tanto abrazo y tanto beso. Y cuando se acabó la fiesta, se sentaron los dos cansados a hablar, pero el Señor tenía un problema. Y el problema que tenía el Señor era que ya la audición la había perdido. Y solamente oía el apuntador que tenía. Y la señora se sentó al lado y le dijo, Pepe, yo estoy orgullosa de ti. Yo estoy orgullosa de ti. Y como él no lo entendía, acuérdate que yo no oigo bien. Ese era se fue, que estoy orgullosa de ti. Yo le dije, yo también estoy cansado de ti. Entonces hay gente que ve el problema. Hay gente que oye las cosas y no las entiende. No entiende. Dios no viene, Dios no lo trae usted aquí para hablarle fábulas ni cuentos de viejas. Dios lo trae aquí para darle instrucciones, para hablarle a usted, para decirle lo que usted se va a intentar porque usted no lo conoce, para decirle lo que usted está haciendo mal, que Dios lo está mirando, pero a veces tú con el espejo, como dijo tú de frente. Que a veces para ti es normal, pero Dios te dice, no, eso a mí no me gusta, alábalo. Que a veces para ti es algo pasajero, pero Dios te dice, no, pero para mí es abominable. Entonces nosotros tenemos que venir con ese oído presto para eso, porque esa palabra la vamos a necesitar. Esa palabra usted tiene que venir, que dice la Biblia, que usted tiene que tener hambre y sed de Dios, de la palabra de Dios, desear como niños recién nacidos la leche, no adulterada, porque el alimento sólido es para nosotros, para los que han alcanzado la fe, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La palabra sólida es para la gente que la usa. Para esa gente Dios le da palabra sólida, porque Dios sabe que son usuarios de la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, dice la Biblia que este hombre ahora comienza a sembrar, Dios lo comienza a prosperar conforme a lo que Dios le dijo, porque está en el lugar que Dios le dijo, porque se quedó donde Dios le dijo agarrando una palabra. Pero me gusta la actitud de este hombre, que la actitud de este hombre, como la habían visto que era forastero y que habitara como un forastero, eso se lo metió en el sistema. Y lo vemos, hermanos, que luego que amén siembra y lo mandan a apartarse de él, empieza a ver los pozos que eran de su padre. Y dice la Biblia que había un pozo y venían a quitárselo. Y dice la Biblia que el primero se llamaba Ese, que quiere decir atercado. Pero este hombre, como es extranjero,
como es alguien que tiene forastero, si usted mira en la Biblia, no riñó, no discutió, no peleó. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por lo que le dijeron. Tú eres un forastero, métete eso en el sistema. Entonces lo vemos en su actual, que está actuando como alguien que le dijeron, eres un forastero. Y él está viviendo conforme a la palabra que le dijeron, y por eso no peleaba, y por eso no discutía, porque él sabía que Dios le había dicho, no, si tú no eres de aquí, tú habitas aquí como que tú no eres de aquí. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros, Dios nos esa palabra se la dio a Isaac, pero la ha dado a nosotros. Él dice que ustedes somos extranjeros, somos peregrinos aquí en la tierra. Y muchas veces, como yo digo, ¿verdad? La mayoría de las pruebas de nosotros no son espirituales, no son espirituales. La mayoría de nuestras pruebas son por las cosas materiales. La mayoría de nuestras aflicciones no es porque no sienta a Dios. La gente no siente a Dios y después que tengan 20 personas con ellos sienten a Dios. O sea, no es porque no sienta a Dios. El problema de la gente y la aflicción de la gente no es porque digo, no estoy orando como antes. Esa no es la aflicción de la gente. La aflicción de nosotros como cristianos, la mayoría de nuestras aflicciones, un 90% no es por lo espiritual. No es porque llevo 2 semanas sin ir a la iglesia. Esa no es la aflicción de la gente. La aflicción de la gente no es porque no estoy estudiado, porque no entendí la palabra. La mayoría de nuestras aflicciones es porque no tenemos chavo, porque nos quedamos sin trabajo, porque hay una situación económica, porque hay una situación de la familia, porque hay una situación en mi empleo, porque tengo una lucha en el matrimonio. Son pocas las aflicciones de nosotros por lo espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos asimilado que no somos de esta tierra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y no es que usted sea un irresponsable con sus deudas y sus cosas, pero usted no puede permitir que eso sustituya la palabra que le dieron. Por eso es que Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Porque yo sé que yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Yo respiro mi preciosa, mi propia vida como a cosas que se dan. O sea, ni mi propia vida me importa. Yo lo que quiero es llegar al reino de los cielos. Yo lo que quiero es dar lo que Dios me ha dado. Eso es un peregrino, eso es un extranjero. Es como yo digo, mire, cuando yo voy a Estados Unidos a predicar, a veces ustedes en Estados Unidos, los que han ido por allá, cuando uno va a predicar, hermano, cuando se acaban los cultos, siempre termina uno comiendo, siempre van a comer a un restaurante, a algo, siempre van allá. Y entonces empiezan los diálogos, a hablar y a hablar. Entonces a veces a uno no le gusta quedarse en casa del mar, porque entonces quieren que tú le expliques los caballos, cuál era el alazano, cuál era el rubio, el agua. Y quieren que tú le expliques de los países y por qué Juana le dio a Pedro. O sea, entonces la gente dice, pero nada, si ya yo prediqué, pero ellos quieren que tú en la casa le hagas otra predicación. Entonces, usted sabe algo, a veces empiezan a hablar de lo que pasa en esa nación, en ese lugar, en ese estado. Y aquí el gas es muy caro, y aquí la policía. Y ellos hablando, y a mí no me importa un pepino ahora. Ellos hablando, y yo como me meto y dice, yo me voy del lunes, no hay problema tuyo, ¿por qué? Porque yo estoy allí, pero yo no soy de aquí. Les traigo eso como una ilustración que así debería ser nuestra vida. Pero soy, amén, yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Y más ahora que nosotros decimos que Cristo viene, alaba. Cristo viene, y yo tengo esa palabra. Y esa palabra es la que me debe ayudar, como dice el libro de Romanos. Romanos dice, amén, el Señor gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. O sea, ¿por qué dice gozoso en la esperanza? Gozoso en la esperanza está hablando de que como Cristo viene y yo tengo esa esperanza que Cristo viene, eso me mantiene gozoso, porque en cualquier momento Cristo puede venir. Entonces ese gozo no es con los dientes por fuera, ese gozo está hablando de satisfacción. Estoy pegado, pero ya mismo Cristo viene y se acaba la primera esta gloria a Dios. Pero mira lo que pasa, esta esperanza me ayuda a ser sufrido en la tribulación. O sea, cuando viene la tribulación, lo que me ayuda a sufrirla es la esperanza. Pues usted va a un médico, usted va a un enfermo cristiano, y a veces tú vas a fallar porque tú quieres que para que se sane, para que Dios lo sane, y él te dice, no es porque Dios me sane, yo digo que Cristo me ayuda a buscar ya. Eso es lo que le ayuda en su esperanza. A veces usted está aquí, a veces ha sentido desmayar porque dice, no, es que Cristo viene, olvídate, yo aunque sea arrastrado, pero yo voy para el cielo, ¿verdad? A sufrir tu aflicción. La palabra sufrir es resistir. Lo que te ayuda a resistir los embates, ¿por qué tú estás aquí? Porque tienes una esperanza. Porque si no te habrías ido al mundo cerrado, porque tú tienes una esperanza que Cristo puede venir en cualquier momento. Y a veces no entiendes tus pruebas, y a veces no entiendes tus problemas, pero esa palabra es la que te sostiene. Esa esperanza que Él dijo que vendría pronto. Él dijo
que está preparado un lugar donde quiera que estuviera, donde Él esté, nosotros estaremos. Y eso es lo que te ayuda. Y a veces cuando te sientes que ya está como que no hay ninguna puerta, te arreguindas de eso, bueno, anyway, como quiera que. Cuando el médico te dice a lo mejor tienes cáncer, amén, o tiene una enfermedad terminal, y empiezan todos esos pensamientos, si hay algo que te consuela, que tú dices, anyway, ya mismo Cristo viene, amén, si me voy con el Señor al cielo. Agarra los sitios en el que estaba. Y eso usted lo está escuchando, pero eso aún nosotros, cuando estamos enfermos, que no sabemos la razón de nuestra enfermedad, una de las cosas que nos sostiene es esto. Porque no sé lo que tengo, por ejemplo, bueno, que no viene pronto. Y entonces, cuando este hombre dice la Biblia que abrió el segundo pozo, volvieron a reunirse en otro pozo. Pero este hombre, usted lo ve, hermano, está sirviendo los pozos. Porque este hombre está viviendo conforme a lo que le dijeron. Por eso es tan importante la palabra en medio de la prueba. Que aunque pase lo que pase, hermano, por el Señor, hay puertas que Dios me ha abierto. Y a veces yo me he visto en duda, me he visto en temor, y hay algo que me sostiene que Dios me recuerda para de esa puerta de la Biblia. Como que dice, no tenga miedo que te abrí tuyo y no te la puedo cerrar. Y esas son las cosas, hermano, amén, que nos sostiene. Y usted tiene que aprender de eso. Usted tiene la espada del Espíritu, usted tiene la palabra de Dios. Yo no sé lo que Dios te ha hablado aquí, hay cosas que Dios nos habla personal, pero hay una palabra que es universal. Hay una palabra que es para todos nosotros, Hay una palabra que Dios nos da, amén, en verdad, personalmente. A veces nos dice, date quieto a ti, a este le dice, personalmente. Hay una palabra que es universal. Hay unas promesas que son para todos nosotros, hermano. Amén, que se van a cumplir. Una de las promesas que estaríamos nosotros al fin del mundo. Esa promesa es para todos nosotros. Con todos nosotros Dios está. Y por eso en medio de tu prueba tú tienes que acordarte que no hay nadie, pero Dios está porque el Dios está ahí. Al fin del mundo. Que tal vez todo el mundo te dejó, para que tu padre y tu madre te dejaran, con todo Él te recuerda. Sin embargo, dice la Biblia, hermano, que ahora, amén, llega a Rehoboth. Rehoboth es el lugar espacioso. El lugar espacioso, quiere decir la palabra Rehoboth. O sea, ¿qué quiere decir esto? En medio de la prueba, siempre Dios te va a dar un espacio. Siempre Dios. Dice la Biblia que cuando llegó a Rehoboth ya se acabó el rendimiento, ya se acabó la contienda. Llega el momento, hermano, que Dios nos da un bálsamo. Llega el momento que en medio de la prueba, amén, viene la noche, viene el lloro, pero viene la mañana, viene la alegría. Ahí sale, vieron un momento de bálsamo, llegó a Rehoboth, al lugar espacioso, ya se acabó la riña. Porque si tú obedeces a Dios, tú vas bajo la sombra de la crisis.